Bienvenidos al programa número 15 de Notas con Música, esta vez dando un giro bastante radical, a pesar de que es Notas con Música, y en la versión en vivo que tenemos a través de la emisora radial, siempre les coloco algún tema musical. Quise en esta oportunidad, en la versión que tuvimos en vivo, traer a una persona que sé que nos va a dar un valiosísimo aporte y sobre todo va a trascender, que creo que es lo más interesante, que cada uno con sus conocimientos y con lo que pueda aportar mejore nuestra experiencia en este tránsito que llamamos vida, y para eso doy la bienvenida a Rodrigo Arriola, mexicano, podcaster, científico. Ya entenderán por qué les digo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy contento de que me acompañes aquí en este programa número 15. Saludos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de en qué momento nos escuchen. Correcto. Y pues también muy contento de estar por aquí participando en tu podcast. Sí, es como toda una experiencia que gracias a la tecnología nos podemos conectar desde países pues vecinos, y pues ya estamos por aquí para hablar un poquito de este tema, y pues muchas gracias por la invitación. Me siento también muy, muy agradecido, y saludos a todos desde acá, desde México, hasta allá, hasta donde nos escuchen. Sí, a veces uno no tiene como que la idea inicial del poder que tienen las comunicaciones y de qué manera a veces llegamos a sitios inhóspitos. Es muy interesante cuando uno empieza a descubrir todo esto. Traje a Rodrigo a este programa porque quisiera que ante todo te presentaras, dijeras quién eres, qué hace Rodrigo, en qué aporta Rodrigo a la sociedad y por qué haces lo que haces, Rodrigo. Rodrigo es, si no me equivoco, psicoterapeuta, ¿correcto? Psicólogo. Sí, es correcto. Yo soy psicólogo clínico. Me formé acá en Ciudad de México en una universidad llamada Universidad La Salle. Ahí yo hice una especialidad clínica también en esto de la psicología clínica. Y posteriormente hice una maestría en psicología cognitivo-conductual. Pero a su vez, entre que yo me formaba como psicoterapeuta cognitivo, yo estudié algo que se llama psicofisiología aplicada, que es justamente la comprensión, ¿no? El entendimiento de todo este proceso, digamos, neurocognitivo de nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestros pensamientos, pero sobre todo cuál es la relación que existe con el cerebro. Y ese campo pues a mí me permitió conocer justamente diferentes equipos que ayudan a la rehabilitación de pacientes, por una parte, y por el otro también nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso hasta hace unos años parecía ciencia ficción para cuando a alguien le decíamos te conectamos cables en la cabeza y mejoramos tu capacidad de atención, pero hoy sabemos que pues es algo cierto. Claro que esto pues no se da simplemente porque queremos pegarle cables en la cabeza a la gente, sino más bien porque se ha hecho mucha investigación. De ahí que ya sabemos que existen protocolos no invasivos de diferentes tipos de terapia donde vamos a ayudar a los pacientes con diferentes enfermedades y condiciones, ¿no? No nada más es que alguien llegue con temas de atención y vamos a ayudarle a su atención, sino también trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson. Tenemos protocolos para personas que han sufrido traumatismo craneoencefálico, ansiedad, depresión, en fin, hay un gran sinnúmero de problemas, empezando con enfermedades mentales, como puede ser lo más básico, ansiedad y depresión, hasta lo más complejo, que serían pues ya más bien como cuestiones neurológicas propiamente, ¿no? Y bueno, en el paso, pues también el ir aportando a la sociedad un poquito todo este conocimiento para que sepan que existe esta ciencia, que cuando hablamos de psicofisiología o de neuropsicofisiología luego les parece como un poco raro, o sea, nunca había escuchado esta palabra, podrán pensar algunas personas, pero es una ciencia que es un tanto nueva porque llevará yo creo que unos 30, 40 años, pero más propiamente ya activa diría yo unos 20, ¿no? Bien. No, y lo interesante de todo lo que dijiste es que siempre la ciencia no va a ser algo conclusivo. La ciencia, aquellos que venimos de esa formación, entendemos que de alguna manera es una evolución constante, son aprendizajes diarios, son cuestionamientos, son autocríticas y entonces, claro, cuando encontramos a veces situaciones como las que nos traen acá, definir todo lo que puede la ciencia aportar al estudio de la música y cómo influye ella en nuestra capacidad
cognitiva, en nuestra forma de pensar, es más de lo que esperamos, las respuestas que existen y que todavía se están investigando. Para comenzar, me gustaría preguntarte algo. ¿Te gusta la música? Claro, claro, totalmente. De hecho, yo antes de estudiar psicología estudié música. Eso es algo que luego, como que muchas personas me preguntan, ¿y qué fue lo que ocurrió que tú brincaste de músico? Porque yo estudiaba en aquel entonces, por ahí del 2008, una ingeniería en producción y audio con especialidad en guitarra y canto. Pero luego no hablo mucho de eso, de hecho creo que no lo he mencionado en mis podcasts porque pues no es como el tema. Sin embargo, sí creo que la música es algo que todos deberíamos, híjole, no sé, es parte inherente de la vida, diría yo. ¿Cuál es Pero tu sí, agrupación favorita? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué géneros te gustan? Narranos un poco de híjole, eso. pues fíjate que a lo largo de mi vida yo he pasado yo creo que por muchos momentos, eh, o podría decirte que he pasado por muchas etapas. Yo creo que como todos he tenido música, pues que desde lo clásico, creo que actualmente me definiría como una persona que es más versátil, o sea, que me gusta desde el rock, el jazz, el blues, el metal incluso. De hecho, yo tengo una colección de 5 guitarras preciosas que a lo largo de mi vida he ido, bueno, fui comprando, adquiriendo cada una de ellas. Y pues las toco continuamente, ¿no? De hecho, yo por ahí en mi Instagram tengo algunos videos Sí. tocando porque a mí me gusta mucho esta parte de la música, sobre todo para tocar, yo diría que entre el jazz, el blues y el metal, y para escuchar, pues de todo, ¿no? Generalmente para trabajar pongo música un poco más tranquila, relajante, clásica, y yo creo que para cuando quiero desestresarme pongo algo más movido, ¿no? Rock puede ser. Entonces, sin lugar a dudas, decimos que somos melómanos porque estamos siempre alrededor de todo este proceso de ambientación con la música. Exacto. Fíjate, Rodrigo, una de las cosas que me han llamado la atención a lo largo de todo mi proceso de vida es que yo he tenido una relación con la música sin ser cantante, sin ser instrumentista, porque siempre en mi casa estuvimos rodeados de ambiente musical por parte de mis padres. Y al final entiendo que la música tiene poder. La música tiene la capacidad de definir demasiados aspectos en nuestra vida. Y a veces entendemos simplemente que la música ha ido evolucionando desde principios en que los seres humanos estamos, digamos, conscientes de nuestras acciones. Determinan sentimientos, determinan emociones, circunstancias, pensamientos y hasta tiene función terapéutica, y es aquí por lo cual estamos conversando. ¿Tú crees que la música tiene un poder y cuál es ese poder que para ti tiene desde el punto de vista científico? Pues mira, se han hecho estudios, de hecho, en recién nacidos sobre el influjo que tiene la música y sí que encontramos bastantes, ¿cómo decirlo? Correlatos a nivel de la activación de las células en la corteza temporal, que sería justamente el área implicada en el procesamiento de los estímulos auditivos. Y sí sabemos que a nivel científico tienen la capacidad para generar una activación eléctrica de toda la corteza cerebral. Y por el otro lado también sabemos que la música, como dicen, tiene la capacidad de calmar, porque sabemos que las notas musicales vibran a determinada frecuencia y por eso sabemos que existe el famoso La 440 Hz, que es la cantidad de hercios a los que vibra esta nota. Pero así como eso tenemos música, y de hecho hay bastantes videos en YouTube sobre todo, donde uno puede poner música delta, música teta, música gamma, música alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que la música puede estar codificada, digamos, a cierta frecuencia de vibración que va a generar una interacción con el cerebro. Entonces sabemos que si nosotros tenemos esta interacción a nivel cerebral con diferentes tipos de música, vamos a tener evidentemente una reacción que puede ser desde que mi sistema se relaje hasta que mi sistema se altere. De hecho, por ahí justamente del 2009-2010 estuvo de moda un programa llamado iDozer, que iDozer era prácticamente un programa de estimulación neural de audios que simulaban el efecto de ciertas drogas. Esto, pues más adelante
no es que haya sido desmentido, pero perdió popularidad debido a que más que ayudar a las personas a experimentar efectos de drogas, los terminaba generando crisis convulsivas. Entonces, este programa de iDozer fue pues básicamente tachado porque alteraba más que ayudar. Pero si nosotros hablamos de las propiedades benéficas de la música, de hecho está hasta el mismo efecto Mozart, ¿no? Que es justamente relaja, calma. Inclusive podríamos decir que tiene una afectación de manera positiva en el sistema nervioso autónomo porque disminuye la segregación de cortisol, de adrenalina y relaja a la persona. ¿Tú en algún momento de tu carrera has experimentado con esto o por lo menos has vivenciado algunos ejemplos de lo que, no sé si profesionalmente o vivencialmente, ha tenido la música en efecto en algún grupo de personas o de situaciones particulares? Pues mira, sí creo que cuando nosotros ponemos este tipo de, ¿cómo decirlo? De terapia, inclusive una terapia con música a los pacientes, sí podemos notar que los niveles de estrés bajan. Mucho de nuestra vida, y recordemos que generalmente estamos en una vida muy ajetreada donde no nos detenemos a observar aquello que está pasando afuera y solamente en muchas ocasiones somos propiamente testigos y continuamente somos bombardeados incluso del ruido. Entonces, cuando hablamos de repente de poner cierta música, inclusive de fondo, ya sea en una sesión de terapia, en una clase, incluso se ha observado que cuando ponemos música clásica en una clase, los estudiantes pueden prestar mucho más atención, porque esto, y veamos que la música generalmente es rítmica. De hecho, uno de los puntos también que se ha observado es que cierta música a determinada cantidad de decibelios genera una interacción con el corazón que se sincroniza con el beat de la canción. Eso se ha observado en los conciertos donde la onda atraviesa todo el cuerpo, estas bocinas que tienen algunos conciertos y generan que el corazón empiece a latir a la misma frecuencia de la canción. O sea, es interesantísimo. Sí, es uno de los resultados que hemos visto y simplemente por poner música fuerte, aunque esa música no sea necesariamente música agresiva, simplemente el ritmo genera esta alteración que podríamos llamarla cardíaca. Sí, porque fíjate de que siempre tenemos, que yo siempre intento explicarlo, a veces es difícil para mí que no soy músico, los principios fundamentales con este tipo de estímulos o sonidos, ¿no? Tenemos lo que es la melodía, la armonía y el ritmo. Cuando se habla de melodía es esa pequeña sucesión de sonidos que es percibida como una sola y evidentemente ya va a ir desenvolviéndose o desarrollándose como una secuencia que es lineal en un tiempo. En este caso, con diferente o con un sonido particular. Tenemos la armonía, que es el caso cuando estudiamos cómo enlazar, digamos, los acordes que van a generar un ritmo armónico. O sea, es como una perspectiva general de que todo ese equilibrio de diferentes acordes aportan a un todo y el resultado genera un sonido agradable. Y por último, definir qué es el ritmo, que en este caso los seres humanos, los ritmos los evidenciamos visualmente a través del baile. Entonces, cómo fluye ese movimiento que va marcando una sucesión, digamos, regular de elementos tanto débiles como fuertes. Entonces, es muy bonito entender de que cada uno de estos procesos o elementos que componen la música pueden, sin lugar a dudas, ayudarnos, ¿no? Y cuando te refería o te preguntaba al poder, ¿cómo crees tú que la música puede afectarnos cuando de manera positiva se trata? Bueno, es que yo creo que, mira, una de las cosas que permite la música es también la liberación. Supongamos cuando alguien está haciendo ejercicio, pongamos ese ejemplo. Cuando alguien se encuentra ejercitándose, necesita propiamente de algo que le motive. La música utilizada para estos fines, y de hecho muchos gimnasios acostumbran poner música rítmica de fondo, generalmente
a 100, 120 bits por minuto, es que eso genera que tú puedas agarrar un ritmo, ¿no? Donde corres y bueno, sabemos que después de los 130 empieza el ejercicio cardiovascular, como ya lo conocemos. Entonces, claro que podemos ver esto como algo que nos ayuda a liberar estrés, la música. En otro sentido también podría, y eso ha sido confirmado, por ejemplo, en los estudios que se han hecho ya con enfermedades neurodegenerativas, que puede estimular ciertas regiones del cerebro donde anidan recuerdos específicos que no necesariamente son como tal memorias, sino que una persona puede tener, por ejemplo, por ahí estaba el video de una bailarina de ballet que en la década de los 60 bailaba el cisne negro, que tenía una enfermedad neurodegenerativa muy avanzada y que ya no recordaba muchas cosas y le ponen la música del cisne negro y ella puede recordar los movimientos, al menos con los brazos, que ya hacía cuando tenía estos bailes, ¿no? Entonces, claro que sabemos que sí podemos llegar a estimular ciertas regiones del cerebro, pero bueno, va a depender también de cada persona, ¿no? Sabemos que tiene propiedades benéficas, digo, en medida que nosotros nos vamos haciendo viejos, la excitación de esas células temporales ya no es la misma, eso es un hecho, y quizá por eso se explica cómo antes la gente, cuando son jóvenes, escuchan música muy escandalosa, muy ruidosa, y cuando ya son más grandes prefieren la música tranquila. Puede también deberse a esto, pero sabemos que siempre la música, y sobre todo la capacidad para poder apreciarla, tiene... pues es muy diversa en cada persona, ¿no? Va a haber gente que se emociona escuchando reggaetón y otros que se emocionan escuchando música clásica, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que aquellos eventos en vivo, y esto se ha hecho con música, por ejemplo, cubana, con el famoso Compay Segundo, escuchar música de este estilo como Compay Segundo en vivo hace que todos bailen. Y eso pues es un fenómeno que de repente suena un poco inexplicable, pero es que hay música que te genera esta como excitación, sí, a nivel emocional, que dices, me dan ganas de bailarla, ¿no? Sí, sabes que no recuerdo con precisión el estudio. Una vez escuché y vi un documental donde seleccionaron varios ritmos o géneros, por decirlo de alguna manera, y entre esos estaba la música caribeña, entiéndase la soca, el reggae, el son del estilo cubano, guaracha, salsa, mucha música latina junto con sonidos un poco más europeos, anglos, por decirlo de otra forma, y el resultado positivo a la reacción de agrado a la gente y de estímulo mayor se ubicó única y exclusivamente, el máximo fue hacia el reggae, porque parece que su composición musical, lo que habíamos hablado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de la melodía, la armonía y el ritmo, hacen como una fórmula perfecta. Y esa fórmula perfecta generó, digamos, un estímulo que le permite al cerebro, cosa que no sabía que también existía, es como entender un lenguaje de que el cerebro tiene una capacidad de percibir la relación que existe entre la estructura rítmica de lo que es la música, pero que va asociada a una lectura particular en cada individuo a nivel cerebral. Entonces es bastante interesante cuando todo eso se aplica a la musicoterapia, ¿no? Y empezaron entonces a experimentar con algunos niños o a personas que inclusive estaban en estado de coma, y aquellas que se les colocó música de este tipo tuvieron un efecto de reacción cerebral con mayor estímulo que aquellos que simplemente se quedaron, por decirlo, en música clásica. Sí, de hecho, por ejemplo, hay un protocolo para autismo. Ese protocolo yo no lo he utilizado, pero sé que existe, que le llaman el método Tomatis, que es un enfoque de estimulación neurosensorial, donde a estos niños con autismo les ponen estos audífonos que tienen un tipo de música específica, que es hasta donde yo sé que así funciona, y ellos son estimulados para poder, digamos, de una manera comprensible, conectarlos nuevamente. Sabemos que mucho de lo que pasa en el autismo es que ellos tienen una manera diferente de estar conectados con la realidad. Sin embargo, sí parece que tiene toda una base, ¿no? Hasta cierto punto científica. Te digo que yo no conozco tanto, pero sé que se hace esto, que hay cursos de formación incluso, y que se está dando en algunos países, al menos en las clínicas donde yo he llegado a trabajar, nos llegan a preguntar sobre este método. Nosotros no utilizamos este en específico, pero sí sé que existe.
Y yo lo que creo es que, pues de alguna manera, es una de estas evidencias donde la música tiene un impacto benéfico sobre, pues obviamente, la gente, ¿no? Como bien mencionas. Bien. Es interesante porque cada vez nos encontramos con evidencia que, como repetía, si bien no es conclusiva, nos están demostrando de que de alguna manera la música se perfila y hay estudios que así lo avalan como una de las alternativas más interesantes para personas con problemas a nivel de demencia, o en este caso Alzheimer para el caso particular. Hay una frase que en su momento llegó a decir este cantante argentino, nacido en Alaska, estadounidense también, Kevin Johansen. ¿Lo conoces? ¿Has escuchado Sí, sobre sí, él? sí, es increíble la música de Kevin Johansen. De hecho, yo, fíjate, conocí a Kevin Johansen por un paciente con autismo, donde la mamá, bueno, de esta niña, de hecho, en los videos de Kevin Johansen, ella sale en un par de estos videos, porque ella, embarazada, pues le gustaba mucho Kevin Johansen, ella iba a sus conciertos, y cuando nace su pequeña, al año y medio le dicen que tiene autismo, y posterior a esto, pues bueno, se da que ella se dio cuenta que con la música de Kevin Johansen como que ella se calmaba, justamente, ¿no? Qué Entonces así interesante. fue justamente como yo conocí a Kevin Johansen, y por ahí sé que también tiene una charla de TED Talks donde habla justamente del poder de la música. Es correcto, justamente te decía eso porque él hace referencia en esa charla que él dice que nosotros los seres humanos tenemos prejuicios sobre la música y que al ser prejuiciosos, inclusive obviamos los beneficios sociales que la música tiene, ya pasando, digamos, a otro ámbito, ¿no? de la música. Y él dice que nos ponemos la camiseta del género. Entonces, está esta discusión de que no, porque tú escuchas reggaetón, no, porque escuchas ranchera. Entonces, inclusive hasta hay una discriminación social, porque va inclusive y respetando hasta la cultura de cada una de las zonas o regiones de donde nosotros venimos. Para el caso de Venezuela, inclusive se dice que aquellas personas que escuchan reggaetón son de estratos más pobres. Y al final, cuando nada más yo escucho que él dice que nos ponemos la camiseta del género, pasamos a un ámbito que es el poder de la música en la educación. Y lo interesante de ahí, y tú como psicólogo, en este caso psicoterapeuta, él se expresa de que cada uno de nosotros tiene una banda sonora. Y esa banda sonora viene desde la infancia, va desarrollándose en la adolescencia hasta a la adultez. Y que cada cultura, cada cultura tiene una banda sonora. ¿Tú estás de acuerdo con esta propuesta de una española que se llama Ruth Ramalho Roque? Ella dice que cada cultura tiene una banda sonora. Yo estoy de acuerdo, lógicamente. Pues mira, sí creo que si nosotros nos vamos como al estudio de los homínidos en la historia, podemos encontrar que ciertas regiones sí iban como generando sus propios sonidos. A esto podríamos decir que, por ejemplo, las culturas mesoamericanas pues tienen como un ritmo particular, que las culturas europeas también tienen como un ritmo también particular o un tipo de, pues sí, su tipo de género, su tipo de música, así como los orientales, ¿no? También tienen, e incluso digamos, los países del Medio Oriente también tienen sus propios sonidos, sus propias mezclas, e incluso creo que en la música árabe, mientras en la notación musical tenemos 7 notas, los árabes llegan a tener hasta 50 notas. Por eso es que es tan difícil poder tocar, ¿no? Estos instrumentos que ellos tienen, justo porque existe una variedad de notación musical muy, muy importante. Pero sí, como lo comentas, sí creo que puede haber como una gran variación en cuanto a los diferentes ritmos que tiene cada cultura. Tú cuando te levantas y vas a tu trabajo, ¿escuchas música? Sí, totalmente, todos los días. Yo creo que todos los días escucho música. Y eso de alguna manera nos estimula y nos pone contentos y hasta alegres, ¿cierto? Sí, Entonces, fíjate que cuando hablamos sobre el poder de la música en la educación, eh, tenemos que hay resultados tan positivos como mejorar nuestra capacidad de expresión. Y es que a veces entendemos que la educación musical en nuestros países, más allá de ser evidente, porque bueno, se destaca en países como Venezuela, México, el Caribe, que hay una cantidad ilimitada de recursos inmateriales de lo que es la música, poder relacionar todas esas experiencias de nosotros como personas
y aquellos que padecen ciertos problemas de salud, ¿cómo crees que podamos ayudar en dado caso que alguien viniera a hacerte una propuesta y te dijera, Rodrigo, ¿cómo crees tú que la educación musical o cómo podemos establecer una relación que nos permita hacer una alianza entre esa ayuda terapéutica a mejorar la calidad de vida de un ser humano a través de la música? Pues bueno, yo creo que valdría mucho la pena también ir identificando en cada persona o en cada caso particular cuál sería el objetivo, ¿no? Mientras hay personas que van a necesitar quizá un poco de más calma en su vida, y de hecho eso nosotros lo podemos ver con los diferentes tipos de música que hay. Hay música, pues que bueno, no estoy seguro si todos los géneros podrían llamarse música, porque hay unos que realmente estresan, alteran. Por ahí está esta banda que, ay, se me fue ahorita su nombre, pero es una música metal demasiado agresiva, que incluso se llegó a utilizar, eso yo lo sabía porque lo leí en algún momento, que utilizaban esta música para los soldados en Irak, justamente para darles energía. Y es donde dices, bueno, es que creo que mientras hay música que nos puede alterar, va a haber otra que nos va a generar como esta paz, tranquilidad. Digo, no por nada existen como ciertas bandas que en algún momento se llevaron premios por la composición, el arreglo, la armonía, que justamente todo eso son como elementos que se califican también para decir, esta es una pieza bella. Digo, desafortunadamente todo lo que conocemos hoy de música clásica es solamente el 20%. En algún momento tuve un paciente que era pianista y él solía decir que la música clásica que hoy conocemos es solamente el 20% de la música que existía porque se perdió. El otro 60-70%, justamente hace unos años habían encontrado un jamón serrano que estaba envuelto, enterrado, lo encontraron enterrado y estaba envuelto en partituras, y esas partituras eran de Mozart. Entonces dicen, imagínate, estas piezas jamás se encontraron, jamás se reprodujeron, o sea, nunca las pudimos escuchar, y pues ahí andaba un jamón serrano en España envuelto en partituras de Mozart, imagínate. Es que es interesante porque cuando discutimos sobre que la tecnología, en vez de colocar a disposición la cantidad de culturas con estos elementos musicales que cada una tiene, nos está estandarizando. Yo a veces pienso eso, que nos están estandarizando, y sobre todo porque bueno, es un mercado y que ya entraríamos ahí en otro ámbito que es el comercial, la parte económica, los dividendos que deja la industria musical, pero que no todo a veces lo podemos llamar música. Y eso es interesante que dices, porque esta autora, Ruth Ramalho Roque, ella dice que tenemos que comenzar a elevar el buen uso de la música, y ella colocaba un ejemplo donde en su salón de clases, que eran de niños de primaria, hizo un experimento. El experimento más que todo fue social y fue mandarle como asignación a los niños, escucha bien esto, la posibilidad de que analizaran una novela para ver la reacción de los padres. ¿Y sabes cuál fue la novela que les asignó? Fue 50 sombras de Grey. Imagínate tú, ¿verdad? Entonces los niños, los representantes, bueno, pero maestro, usted está loca, ¿cómo le va a poner a los niños que le coloque las 50 sombras de Grey? Usted sabe todo lo sexual que es ese libro. Y entonces ella dice, pero ayer, cuando estábamos en la fiesta de fin de curso, estaban todos escuchando Despacito, esta famosa canción de este puertorriqueño, no me recuerdo ahorita su nombre, Luis Fonsi, perdón, y ella dice, y ahí esa letra no la escuchábamos, no entendíamos la sexualización y lo que nuestros niños estaban cantando solo porque se escucha y se siente bien. Y ahí era cuando ella dice, tenemos que comenzar a elevar el buen uso de la música. ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? Pero en sí, ¿sobre qué en específico sería? ¿Cómo crees tú que nosotros en la parte educativa o en la parte de educación, tú como un psicoterapeuta, podríamos elevar por lo menos el buen uso de la música? Es decir, cuando tenemos a niños escuchando algo que, porque se escucha bien, los padres no toman en cuenta qué es lo que están escuchando, y cuando te detienes un poco a analizar, estamos viendo que hay una pérdida de valores en lo que es la música, o sus letras, claro, principalmente. Sí, mira, fíjate que hace tiempo, justamente como dicen, en el cine ocurrió un fenómeno similar donde antes el cine era rico por la actuación, por los diálogos, por las actuaciones,
Y conforme fue avanzando la tecnología, el cine se volvió rico en efectos, más allá que en actuación y en diálogos. Entonces nosotros podemos ver una película de los años 50 con una actuación increíble, con cero efectos especiales, y el día de hoy los chicos solamente valoran aquellas películas donde son superhéroes y hay explosiones y fuego y de todo, ¿no? Yo lo que te podría decir es, creo que un fenómeno similar pasó en la música. La música antes era un poco más sencilla. Escuchamos una canción de los Beatles que tenía una increíble riqueza armónica, rítmica, tenían mucha letra, y lo que pasó es que en medida que avanzó la música, se fueron empobreciendo las letras, encareciendo, y no solamente eso, sino que tienen también un gran contenido pues de temas que muchas veces los chicos no tienen la capacidad quizá para poder entender a lo que se refieren, y claro que muchos papás pues de repente pueden sentirse impactados por la música que escuchan. Sin embargo, creo que también hasta la misma parte de estos contenidos se ha ido modificando en la forma en la que las personas los consumen. Correcto, es así, perfecto. Fíjate, ya en esta parte última del programa quisiera traer, previo yo le pasé a Rodrigo 2 videos específicamente de un documental de la BBC que se llama, El Poder de la Música, y que está disponible en YouTube. En la primera parte es una actriz británica llamada Vicky McClure, y ella tuvo a su abuela que fue diagnosticada con demencia. Ella muere con demencia y ella se vio en la necesidad de llevar a cabo un experimento social, para lo cual pidió evidentemente ayuda a la ciencia, a un grupo de científicos, donde seleccionaron a un coro de personas con demencia. Ese coro de personas con demencias fue evaluado a través de sus emociones, de las respuestas físicas que tuvieron a la música, y al final era todo para poder generar una actuación en vivo ante un auditorio en la ciudad de Nottingham, si mal no recuerdo, y ella culmina con esta frase, una vez que estas personas superaron durante aproximadamente 3 meses su preparación, que quiero demostrar que la vida no se acaba con un diagnóstico. Aproximadamente 850.000 personas son diagnosticadas cada año con demencia en el Reino Unido, o para ese momento era la cantidad que estaba evidenciada. ¿Qué tienes que decir, Rodrigo, respecto al alcance de la música en la lucha contra la demencia, en esta particular de este documental que estábamos conversando? Claro, mira, sí, cierto, esto que tú comentas es muy, muy importante. Creo que realmente no nos damos cuenta de la influencia de la música quizá para poder ayudar a ciertos pacientes. Es probable que quizá no podamos eliminar una patología como lo es la demencia, que lo que va a generar es una neurodegeneración de ciertas células, que en muchos pacientes pues suele ser lenta, en otros suele ser muy rápida y muy agresiva, y en otros prácticamente es que, y es que casi todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos a tener un declive cognitivo de memoria pues natural, ¿no? Pero sí creo que hay un potencial en la música, sobre todo para esta población, que no ha sido explorado ni tampoco investigado, y te voy a decir por qué. De todos los grupos de edad, la tercera edad está abandonada. Y está abandonada justamente en intervención, en investigación y en pronóstico, pero no nos damos cuenta de que en 20 años el 80% del mundo vamos a ser viejos. ¿Por qué? En el 2014-2015 yo asistí a una conferencia con el director aquí en México de la Asociación Mexicana de Células Troncales, y él explicaba que en el mundo, en este momento, en aquel momento que era el 2014, teníamos cerca de toda la población mundial, el 60% eran personas entre los 20 y los 30 años, en el 2014. Él decía que si el 60% de la población mundial son jóvenes, es decir, en este momento tenemos pocos viejos, dentro de 30 años o dentro de 20 años ya ahora ya van a ser menos, en el 2050 tendremos un incremento del 60% más, es decir, de viejos.
Entonces vamos a tener una gran cantidad de población envejecida, donde evidentemente la incidencia de estos trastornos, como lo puede ser una demencia, va a estar a la alza. Por lo tanto, se va a volver ultra necesario empezar a generar programas de intervención justamente en este tipo de patología. ¿Por qué? Porque adicionalmente a una población envejecida, vamos a tener una gran cantidad de personas diabéticas. ¿Por qué decimos esto? Porque esta velocidad que tenemos de consumo en cuanto a alimentos genera una gran cantidad de población obesa que tiene una comorbilidad justamente con este detalle de la demencia. Sabemos que hay personas que tienen obesidad y trastornos neurodegenerativos, y sobre todo cuando nosotros nos enfrentemos en el 2050 a una gran población envejecida y probablemente con trastornos neurodegenerativos, si no tenemos las herramientas nos vamos a quedar sin un campo de intervención. Por eso creo que la música es algo inocuo, que al final del día está totalmente virgen a la posibilidad de investigar, y creo que sería económico inclusive generar tratamientos basados en esto, ¿no? Así que yo creo que pues sí, hay muchísima información ahí, ¿no? No, y súper interesante. Entonces cada día me convenzo más de que una de las, yo diría, maravillas que tenemos como seres humanos, como especie, es que hemos podido instrumentalizar nuestras emociones y llevarlas a la música. Entonces el aporte que creo que en muchísimos años, quizás no ahorita, y ahorita es apenas es que estamos descubriendo como un periodo de 50 años quizás de estudios y análisis, sobre todo, Rodrigo, en algo que a mí me llama muchísimo la atención y que muchos hemos padecido, estos síntomas tan negativos como es la ansiedad y la depresión, que pueden ser producto, como tú dijiste, de estas otras enfermedades subyacentes, diabetes, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, infinidades de trastornos, quizás, ¿no? No sé si es la palabra correcta lo que dije, a nivel de desórdenes, y que la música de alguna manera tenga bienestar psicótico a nuestra forma de expresarnos, de desenvolvernos. Oye, hay mucho más que investigar, ¿verdad? La ciencia todavía tiene muchísimo más por hacer con esto. Sí, mira, yo creo que hacia el futuro son campos que ofrecen una gran posibilidad de trabajar con ellos. Hoy día ya sabemos que podemos, o sea, si tenemos estimulación en imágenes, estimulación auditiva, sabemos que nuestro cerebro es altamente sensible a todas estas intervenciones que pueden ser totalmente adecuadas, y claro que ofrecen una posibilidad no solamente de nuevos tratamientos, sino también de un pronóstico mucho más efectivo para las personas, ¿no? Creo que al final todos pensamos en cantidad de años de vida, y cada determinado tiempo aumenta el pronóstico de vida, pero no la calidad. Entonces creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar hoy día, ¿no? Que pues sí, queremos todos llegar a 70, 80 años, pero ¿con qué calidad? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer ahora desde estos campos, inclusive en nuestro día a día, la música que escuchamos? Y eso está justamente estudiado, ¿no? Cómo personas agresivas escuchan un determinado tipo de música y personas tranquilas otro, ¿no? Y justamente como vemos que el estrés también conduce a enfermedades, y cuando nos preguntamos, quizá eso no se ha correlacionado jamás. ¿Qué tipo de música qué tipo de música escuchaban las personas con determinados diagnósticos? Interesante. Entonces, creo que eso ofrece como también una pregunta muy importante a qué pasará con todas las personas, por ejemplo, que mueren de infartos. ¿Qué música habrán escuchado a lo largo de su vida, no? Eso es interesantísimo lo que acabas de decir. Evidentemente sí. Rodrigo, ¿cómo podemos ubicarte aquellas personas que quieran saber de ti? Porque también Rodrigo es podcaster, tiene un podcast que recomiendo enormemente que vayan, que lo busquen en cualquiera de las plataformas. Se llama Psicología y Salud Mental. Él tiene también una página web que es www.salud-mediomental.org, y tiene una cantidad de recursos impresionantes. Nárranos un poquito para ir cerrando de qué trata tu podcast y en qué te estás desenvolviendo en esta faceta como comunicador. Claro, muchísimas gracias. Pues mira, sí, me pueden encontrar en redes, sobre todo en Twitter y en Instagram. Bueno, ahorita reabrí mi Facebook, pero eso, híjole, es que yo por ahí tengo un tema, ya les contaré un poquito
más adelante, pero yo tengo un tema con las redes sociales, pero me encuentran como Rod Blau, así como se escucha Rod Blau, y solamente en Twitter es al revés, Blau Rod, pero Rod Blau es como me encuentran en Instagram al menos. En Spotify, Apple Podcast y las demás sí lo encuentran, como bien lo mencionó ahorita, como PSM Psicología y Salud Mental. Y el contenido de estos podcasts está enfocado justamente a estos temas donde de repente queremos saber más qué pasa con el cerebro en interacción con el amor, con el desamor, con la tecnología incluso, con las adicciones. Por ahí también hay un podcast en puerta sobre adicciones y neurociencias. Casi todo el contenido es enfocado en esto y sobre todo a crear conciencia. PSM es un proyecto que yo ya tenía desde el 2013, pero como podcast salió ahora en pandemia, y justamente la idea de este contenido es aportarle un poquito a las personas y sobre todo al interés general que de repente desconocemos mucho, ¿no? Sí. Sobre todo esto. Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que me llevo una de las mejores experiencias como podcaster hasta el día de hoy. Y si me están escuchando, aquellos que me conocen realmente sabrán que es así, porque he estado muy conforme con el resultado de este programa, porque evidentemente hay gente talentosa haciendo cosas buenas y sobre todo cómo puedes engranar la música con la ciencia y sacar un conjunto de cosas que nos quedan todavía por averiguar. Rodrigo, muchísimas gracias. Si quisieras algunas palabras ya para despedirte y cerrar. Pues pues yo creo que lo primero sería agradecer a la audiencia que se ha quedado hasta este punto en el podcast, que yo creo que todos podemos sumar, podemos aportar un poquito, nosotros conectándonos desde países vecinos. Qué bueno que la tecnología nos permite esto. Yo, una de las cosas que les recomendaría a la audiencia y a todos los que estén interesados en estos temas es sigan curiosos y sigan abiertos justamente a preguntar. Creo que mientras exista curiosidad se van a poder dar muchísimas cosas, y creo que el resultado de todos estos estudios que se han hecho, como los que mencionaste en estos videos, justamente lo que hacen es que se hicieron justamente por serendipia. Es decir, fue a manera de investigación experimental que se hicieron estos descubrimientos. Y creo que ese es el gran punto del científico, ¿no? El nunca quedarse con lo que te han explicado o no quedarte solo con eso, dudarlo y querer echar hacia adelante siempre un conocimiento nuevo. Y creo que la música, al menos yo se los puedo decir desde mi experiencia como músico antes de ser psicólogo y ahora como psicólogo que conoce de estos procesos y fenómenos, creo que es increíble. Creo que la vida sin música no sería vida. Y creo que inclusive hasta los sordos tienen forma de disfrutar la música. Sí. Entonces, creo que hay todo un campo aquí que podemos explotar, y qué bueno que eso sea uno de los temas de tu podcast, la música. Yo amo la música y creo que tú también, y todas las personas en algún momento de nuestra vida, si pudiéramos decir, ¿no? Creo que nuestra vida tiene un soundtrack. Creo que ya sabríamos inclusive qué música escucharíamos en cada momento, ¿no? Sí, así es. ¿Con cuál te despedirías si te digo, elige un tema musical, cuál te gustaría escuchar? Pues mira, justamente como haciendo un cierre, podría decirte que yo escogería El Claro de Luna, que a mí me parece una de esas piezas muy bonitas como para relajarse, como para descansar. Por ahí había uno de Chopin también, se llama Nocturno, el movimiento 9 de Nocturno de Chopin. A mí se me hace una de esas piezas también increíbles. Yo esas piezas se las ponía a mis pacientes cuando teníamos sesiones de neuromodulación, y yo creo que esas piezas serían con las que me gustaría despedirme el día de hoy. Qué bien, vamos a ver si lo compartimos en nuestro canal de Telegram, @notasconmusica. Recuerden, para que sigan nuestras ediciones a través de semanas y semanas, que vamos ya al programa número 15, que grabamos con Rodrigo. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, y como siempre me despido: la música como lenguaje universal puede cambiar el mundo por la sencilla razón de que puede cambiar a las personas. Hasta la semana que viene.